Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En las últimas semanas, la Asamblea Nacional de Ecuador se ha visto envuelta en varios escándalos. La fuga del asambleísta Santiago Díaz, acusado de violar a una menor, denuncias de amenazas contra la asambleísta Yajaira Urresta, y como si fuera poco, la contratación de al menos 40 funcionarios que resultaron ser familiares directos de varios asambleístas. Lo conversaremos hoy, acá en Notimundo a la Carta. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Ferdinand Álvarez, asambleísta por ADN. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Giselle, buenas tardes. Buenas tardes con todos los radioescuchas. Gracias por la invitación y perdón un poco la demora también. No, gracias a usted por atendernos. Sabíamos que estaba en comisión, entiendo, ¿no? Sí, en el Pleno. En el Pleno. Muchísimas gracias por atendernos. Ferdinand, como presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ¿qué valor político y ético da usted al descubrimiento de estos 40 funcionarios ligados a familiares de legisladores trabajando en la Asamblea Nacional, considerando la gravedad del nepotismo señalado a varios partidos, incluyendo el suyo, ADN? Sí, bueno, esto es un paso importante que lo damos con absoluta convicción. Frente a lo que normalmente se tenía como una costumbre dentro de la Asamblea Nacional, pese a que algunos dicen, no, ya esa normativa existía. A ver, en una parte, una normativa existía, en otra parte, la que no existía, nosotros la hemos implementado actualmente y la que ya existía se está ejecutando. Entonces, es parte de lo que la ciudadanía votó, ¿no? La ciudadanía votó mayoritariamente por una asamblea distinta que es la que nosotros hemos propuesto, y en virtud de aquello pues estamos haciendo el trabajo sin contemplaciones de ninguna naturaleza, porque como nosotros decimos, el ejemplo tiene que empezar en casa, y si hay cosas que ajustar pues hemos demostrado con absoluta frontalidad y con convicción pues las seguiremos ajustando, siempre anteponiendo sobre todo los intereses comunes, ¿no? Los intereses particulares. Entonces, en virtud de aquello, es un paso muy importante para recuperar dos cosas: la institucionalidad de la Asamblea y la confianza de la ciudadanía en esta nueva Asamblea. ¿Cree usted que estas contrataciones son el resultado de prácticas extendidas de intercambio informal de puestos entre legisladores? Tú le das el puesto a mi ñaña, yo le doy a tu mamá, como lo describió el presidente legislativo, o corresponden a violaciones documentadas de la normativa vigente? No, a ver, hay dos cosas, Giselle, aquí yo creo que vamos a coincidir en algo. Una cosa es lo que taxativamente está determinada en la normativa y que decimos estamos prohibidos de hacer eso. Uh-huh. Otra cosa es lo que decimos va contra los principios éticos y morales. Y pese a que conozcamos aquello, hacemos lo contrario, evidentemente estamos cayendo en una incoherencia que debemos ahí ajustar, ¿no? Eso es la falta de moralidad, ¿no? El que busques la forma de evadir la norma. Es ¿no? Antiético y es amoral, es inmoral, hay que decirlo como es, y eso es lo que se ha estado corrigiendo, y por eso pues son las desvinculaciones ya a la fecha, creo que van más de 40. Uh-huh. Por esa mala costumbre que se venía dando en la Asamblea Nacional. Claro, porque no es de ahora, ¿no? Es de siempre. Sí, por eso. Lamentablemente. No ha sido una cuestión de ahora, ¿no? Y veía ahí una nueva desvinculación de una asesora de un asambleísta Valladares. Y evidentemente es alguien que le llevaba pues la agenda al expresidente Rafael Correa y estaba vinculada a la Asamblea Nacional. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque estuvo también, cuando yo fui presidente de la Comisión de Transparencia, estuvo vinculada también ahí. Entonces, es la costumbre que ellos venían tomando dentro de la Asamblea Nacional. ¿Usted veía esto normalmente cuando estaba en el lado de la Revolución Ciudadana? Yo no lo vi normalmente. De hecho, yo siempre lo dije, ¿no? Si va a estar una persona, tiene que hacer el trabajo. No era ni familiar mío, no era para nada. Tiene que hacer el trabajo y lo que compete dentro del reglamento interno de la Asamblea Nacional para las comisiones especializadas. Si va a hacer ese trabajo, bienvenido sea, y si no va a hacer, pues por mi lado no entra. Pero siempre habían estos padrinazgos que si no entraba con un padrino, pues, o sea, no entraban, ¿no? Eso es lo que dice mucha gente, que lamentablemente
Esto ha pasado por años en la Asamblea. Son esas prácticas que se ven, esas malas prácticas que se venían dando, y nosotros ya le hemos puesto punto final, venga de donde venga. ¿Y podría explicar el alcance de este proceso de depuración que se ha iniciado? ¿Cuántas renuncias van? ¿Cuántos han despedido? ¿Y cómo está el cronograma previsto para esto? Entiendo que van más de 40 desvinculaciones a la fecha. Ya la cifra exacta la tiene que tener el presidente de la Asamblea y las conexiones de quienes han sido pues el presidente de la Asamblea, pero entiendo van más de 40 desvinculaciones a la fecha. Y respecto a Dominique Serrano, miembro de ADN, ¿están confirmados oficialmente los nombres de sus familiares entre los 40 funcionarios requeridos a denunciar, claro que sí. A renunciar? Claro que sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, hablemos un poco del trabajo en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Que usted preside. En lo que va del año no se ha concretado en sí ningún juicio político emblemático. ¿Cómo hay quienes consideran que esta comisión se ha convertido en un escudo del Ejecutivo más que en un contrapeso real en la Asamblea? ¿Cómo responde usted a quienes le hacen esa crítica? Miren, mientras las críticas sean respetuosas, yo las recibo y contestaré con el mismo respeto, pero con la absoluta conocimiento y certeza que me caracteriza y frontalidad. Nosotros, cada decisión que tomamos aquí en la comisión está basada no solo en la fundamentación jurídica, sino también en base a los hechos que nosotros vemos en la comisión. Así que todas las decisiones que se vayan a tomar van a ser así. Si respecto a aquello sigue alguna crítica que tenga fundamento, pues bueno, habría que discutirla. Pero sin embargo, nosotros el trabajo que venimos haciendo es objetivo. Nosotros hemos dicho, el país necesita una justicia histórica y una fiscalización histórica, no que quede para la historia. Y ese es el sentido que le hemos dado. La fiscalización no tiene que ser netamente para lo malo. Miren, el proceso de fiscalización del sistema de justicia, yo lo he dicho, no es solamente la fiscalización. Cuando escuchamos fiscalización, al lado se nos asemeja una figura de que van a descabezar a alguien o va a haber solamente problemas. No, lo que yo he planteado es que tiene que ser para buscar soluciones, para atender puentes de solución. Y esas soluciones sí son las que nosotros vamos a tener que hacer un seguimiento constante para que la ciudadanía, bueno, y diga, al fin ya se hizo algo y ya se están logrando estos cambios que nosotros anhelábamos. En el sistema de justicia, a mí me congratula mucho decir, ya vemos un comportamiento distinto en el sistema de justicia una vez que nosotros iniciamos el proceso de fiscalización, empezamos a revelar muchos datos que el país no conocía, pero necesitábamos de esto y necesitamos hacer el seguimiento constante también, porque esto no termina ahí. Yo lo he dicho, la resolución de la comisión va a ser una resolución con recomendaciones. Vamos a hacer el seguimiento a las recomendaciones y sobre esas recomendaciones, sí, quienes no cumplan con estas recomendaciones que van a ser consensuadas, evidentemente el control político que nos demanda la Constitución de la República se activará. Ok, y por ejemplo, en estas sesiones de la comisión que han sido levantadas por falta de quórum, incluso en casos que son de alto interés público, como los contratos de Progen o del Ministerio de Defensa, ¿cuál es la responsabilidad ahí de la comisión que usted preside en esas ausencias? Se paralice ese trabajo de fiscalización, que también hay que hacer. Bueno, solamente una puntualización. La comisión no lleva el caso de Progen, lo lleva la Comisión de Transparencia. A raíz de una resolución tomada por el CAL, entiendo que fue tomada debido a lo que se denomina aquí la prevención en el conocimiento del proceso de fiscalización, que eso lo anticipó la Comisión de Transparencia, y por eso, pues, dicho de alguna manera, se radicó la competencia de la fiscalización en esa comisión. Aquí debo decirle con absoluto orgullo, no he tenido ese tipo de actos en la comisión. Es una comisión que yo le he dicho, elevemos el debate sin adjetivos, sin juicios de valor, elevar un debate técnico, jurídico, que es lo que a todos nos interesa actualmente.
Ahora, más o menos en la línea de estas críticas que le he mencionado, obviamente ADN y sus aliados controlan prácticamente las comisiones clave del Parlamento. ¿Cómo garantizar entonces que haya una fiscalización efectiva también al gobierno? Porque eso es importante. Si quienes dicen, eso es parte de esta crítica, ¿no? Que quienes deben fiscalizar son parte del mismo bloque oficialista y a veces intentan bloquear cuando se quiere fiscalizar algo que tiene que ver con el actual gobierno. A ver, miren, nosotros lo hemos dicho y lo ratificamos. Nosotros no nos oponemos a que exista una oposición democrática siempre y cuando sea coherente, siempre y cuando sea propositiva. Pero una oposición que busque solamente entorpecer el trabajo del Ejecutivo, como se venía también, se venía teniendo como costumbre en la Asamblea Nacional, en esa parte nosotros tampoco vamos a ser partícipes, porque el país lo que necesita son respuestas de los problemas que se vienen teniendo cotidianamente. Entonces, de ahí que se fiscalice totalmente. Evidentemente nosotros estamos muy apegados al lema pues de cero tolerancia en la corrupción, y desde esta comisión lo hemos dicho así, lo hemos dicho, cero tolerancia contra la corrupción, caiga quien caiga. Entonces, ¿no está de acuerdo? Que no vamos a cambiar. ¿No está de acuerdo con aquellos que dicen que se está priorizando los cálculos políticos por encima del control institucional, convirtiéndose en una extensión del Ejecutivo? Es que más allá de no estar de acuerdo, es que no existe fundamento para lo que dicen. Muchas personas pueden decir muchas cosas, como decimos popularmente, pueden decir misa, pero de ahí que en acciones se ejecute lo contrario, en lo absoluto. Mire, yo veo asambleístas de la Revolución Ciudadana que están recorriendo hospitales. Nosotros no se ha dicho, no se ha dado por el Ejecutivo, no se les permita el acceso. No, se les ha permitido totalmente el acceso. Y siempre y cuando quieran fiscalizar para proponer, pues bueno, es parte del trabajo. Pero cuando sea una oposición recalcitrante, una oposición para entorpecer trabajo, una oposición antojadiza, ahí yo creo que no vamos a coincidir nunca. Ahora, el tema de Santiago Díaz, que ha sido un escándalo que ha sobrepasado todo lo imaginable dentro de la Asamblea y fuera de ella, ¿no? Él fue expulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana, pues tras estas denuncias de una supuesta violación a una menor de apenas 12 años, y el Estado ha ofrecido recientemente $100,000 por información sobre su paradero, porque encima está prófugo el señor, ¿no? ¿Qué posición ha tomado su bancada respecto a la investigación y qué medida la Comisión de Fiscalización, en qué medida ha exigido explicaciones al bloque correísta por este caso? ¿O es posible, no es posible? ¿Cuál es su posición? A ver, tres cosas ahí, ¿no? Una vez que se dieron estos hechos, nosotros como bancada salimos primero pues a solidarizarnos, como no hubiera podido ser de otra manera, con la víctima de este tan vergonzoso y reprochable hecho, con su familia, diciéndoles que no tengan miedo, que no están solos. Segundo, combinando la justicia para que evitara que esta persona, o evite que esta persona salga del país, presentando además un acto urgente ante la Fiscalía, solicitando que se tome como medida pues la detención de este sujeto para evitar que salga del país. Eso nosotros lo realizamos como bancada y también reprochando el hecho que se haya pretendido incorporar una normativa con el ánimo de buscar impunidad cuando sucedan este tipo de hechos. Pero de aquí, Giselle, me nace una reflexión. Yo le pregunto a usted y a todos los ciudadanos, ¿ustedes han visto a una Luisa González, a un Rafael Correa o algún líder de la Revolución Ciudadana solidarizándose con la víctima de este hecho? ¿Ustedes han visto a ellos reprochando este hecho? ¿Ustedes han visto a ellos denunciando este hecho y diciéndole o combinando al señor Díaz que se presente ante la justicia? Porque a criterio de ellos seguramente él es inocente, y si es inocente, bueno, que se presente y dé la cara ante la justicia y no huya como nos tienen acostumbrados normalmente. Bueno, yo no he escuchado tampoco que lo defienda Luisa González, ¿no? Ella ha dicho que no saben de su paradero, que lo expulsaron y que apenas se enteraron de eso, pero defenderlo, ahí sí le digo la verdad, no lo he escuchado, sería terrible, me quedo de espaldas. Pero no hacer lo otro es terrible también. Me parecería terrible si es que alguno de ellos estaría defendiéndolo, ¿no?
Ahora, el tema que usted mencionó, el hecho de que unos días antes se habría puesto intentado meter esta normativa para reducir la edad del consentimiento sexual de 18 años a 14 años. O sea, es espeluznante, de verdad que se nos eriza la piel a quienes escuchamos todo este trama espantoso y además asqueroso realmente, ¿no? ¿Considera que eso debería haber sido un motivo de alerta temprana política y ética en la Asamblea? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que fue presentado 4 días antes, lastimosamente. Entonces, en el procedimiento que se toma normalmente, porque incluía varias reformas a varios artículos, y en estas varias reformas, pues estaba escondida esta reforma que, como usted bien dice, es asquerosa. Entonces, evidentemente, cuando ya se tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, pues ya se levantaron las alertas, y esto no debe pasar ni siquiera del CAL, esta pretendida reforma. Yo le agradezco muchísimo, Ferdinand, se nos fue rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias y gracias por atendernos. No, a usted siempre es un honor. Gracias a ustedes. Nos acompañó Ferdinand Álvarez, asambleísta por ADN.